La cápsula para la memoria. Antes de comenzar, por favor, observemos este video. Asesinaron a Vicente Castaño, y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez por esa época. Eso fue cierto. En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y reconciliación. Esto que nos traicionó el presidente Uribe, se pactaron ciertas condiciones para avanzar en un proceso de paz, de desmovilización, pero luego incumplió la palabra y no se extraditó. Bueno, mire, Uribe no es importante para mí, ni yo vengo con ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó, no. Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural, pues el señor Holman Morris en exclusiva hizo entrevista desde La Picota al señor Salvatore Mancuso, donde el señor Mancuso habla y da unas declaraciones muy delicadas. Importante esta entrevista para que todos los colombianos nos enteremos de qué fue lo que sucedió durante todo este periodo en el que él hizo parte de este conflicto tan delicado en Colombia como fue el conflicto de las Autodefensas Unidas de Colombia. La idea de Cápsulas para la Memoria es, a través de nuestro canal, también difundir esta información y difundir esta entrevista para que llegue a muchísima gente. Entonces, sin más palabras, los dejo por favor con la entrevista completa y muchísimas gracias por acompañarme, por favor. Estaremos en conversaciones. En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y reconciliación. Ese es un mensaje contundente para los actores del conflicto, que en mitad de las diferencias que puedan existir entre seres humanos, entre ideologías, siempre debemos respetar esas diferencias. El camino no puede ser ni puede seguir siendo la violencia. El camino es la paz y la reconciliación. Yo le he apostado a la paz total que invita el señor presidente Petro. Estoy presto a participar con mi experiencia y conocimiento en todos los caminos que nos conduzcan a lograr esa paz. Precisamente inicio por esta pregunta, señor Salvatore Mancuso, porque es la noticia hace pocas horas. El presidente precisamente lo dice desde Córdoba, desde Montería, su tierra. Pero la pregunta que también millones de colombianos se hacen en este momento: ¿cuál es el Salvatore Mancuso que llegó hoy a Colombia después de 16 años de cárcel en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente mi vida ha estado inmersa en los contrastes violentos de la guerra. La paz significa para mí la oportunidad de redención, un camino hacia la reconstrucción de lo que fue destruido, no solo en términos materiales, sino también en el tejido social y en las almas de los colombianos. El Mancuso de hoy es una persona transformada por la experiencia de la guerra, por supuesto, comprometida con la creación de un futuro pacífico a través de mi involucramiento en espacios de diálogo, de reconciliación. Busco ser un actor de cambio, no de venganza ni retaliaciones, demostrando con acciones palpables que la transformación hacia la paz, el progreso con igualdad de oportunidades para todos es posible, incluso para aquellos que alguna vez fuimos actores del conflicto. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Ahora, mi deseo es recuperar el tiempo perdido, dedicarlo a resarcir los daños que causé en las almas de miles y miles de colombianos, a la sociedad colombiana. Hay unos efectos culturales, políticos, económicos, sociales,
que tienen que ver con lo que nosotros representamos en el pasado. Son daños que persisten y uno de mis compromisos es desmontar esos daños y factores de persistencia que están ahí. Vuelve un hombre crítico y no laxo con cualquier expresión que tenga que ver con la violencia. El presidente Gustavo Petro lo ha nombrado y mantiene esa idea, a pesar de que, de que un tribunal haya negado su gestoría de paz. ¿Usted cómo recibió esta propuesta del presidente Petro y usted cómo cree que va a ser esa gestoría de paz? Y pensando también que la gente quiere ver hechos de paz. Bueno, esta pregunta es múltiple, tiene varias respuestas y nos conduce a la razón por la cual me vengo de Estados Unidos. Yo pude haber insistido en quedarme en Estados Unidos o que me mandaran a Italia, pero renuncié al pedido de protección internacional que hice justamente por el ofrecimiento que me hace el señor presidente Petro. Yo creo en la paz total y por eso he regresado al país, para continuar poniéndole la cara a las víctimas, continuar avanzando en los procesos jurídicos que se derivaron del proceso de paz, de negociación entre autodefensas y el gobierno de aquel momento, Uribe. Así que vine a cumplir la palabra empeñada, pero agradezco al presidente Petro, por supuesto, porque él, como un actor del conflicto, conoce las profundidades que tienen las implicaciones del conflicto armado. Y estas implicaciones nos hacen comprender que quienes ayudamos a construir estos fenómenos de guerra, estas organizaciones armadas, y en este caso paraestatales, porque si fuimos autodefensas está muy bien, pero también tuvimos un vínculo permanente con las instituciones del Estado, y no solo con la fuerza pública. Así que yo vengo a aportar desde mi conocimiento y mi experiencia lo que esté a mi alcance para ayudarle al presidente Petro, a su gobierno y al país a que no se siga generando esta violencia, a desmontar esos ciclos de violencia, porque si observamos desde las últimas desmovilizaciones de la guerra de los 1000 días hasta el día de hoy, cada una de ellas, los territorios nunca quedaron en manos del Estado, quedaron en manos de nuevos actores que llegaron a reemplazar, a sustituir los actores que dejaron las armas. Eso nos señala con absoluta contundencia que los procesos de paz están fallando y se requiere de personas que hayamos tenido la experiencia desde adentro, cómo se desmontan esos fenómenos para que esa violencia no se siga generando, repitiendo en un círculo vicioso. Es decir, usted ve esa gestoría, usted se ve como un actor que puede ayudar. Inclusive el presidente Gustavo Petro lo dijo en Turbo. Hay todavía gente de fusil, de pistola al cinto, bandas criminales, ¿no es cierto? Usted se ve como un actor que podría posibilitar ese diálogo con esas bandas criminales, por ejemplo, con el ejército gaitanista. Sí, me veo como un actor que puedo ayudar a encontrarle soluciones a un conflicto que lleva muchísimos años. A ver, nosotros nos desmovilizamos en el 2004 y coloco el ejemplo propio porque creo que es el más diciente al respecto, porque producto de nuestra desmovilización surgen actores armados en el que hoy existen, por ejemplo, el ejército gaitanista de Colombia. Estos muchachos se rearman producto de varias situaciones. La primera, el incumplimiento de la palabra del Estado, del presidente de la República en representación del Estado colombiano. Hizo unos acuerdos con las autodefensas que no cumplió. Adicionalmente empieza, posterior a la desmovilización, el asesinato. ¿De qué presidente? En aquel momento era el presidente Uribe. Luego viene el asesinato de centenares y centenares de miembros de autodefensa desmovilizados. Al día de hoy van 5.000 miembros de autodefensa desmovilizados, asesinados. Pero paralelo a esto, no solamente era la inseguridad física, sino la inseguridad jurídica.
de la negociación política de las autodefensas con el gobierno de aquel entonces, se crea un componente jurídico llamado la Ley 975 o de Justicia y Paz. Pero esa ley ha tenido muchos vacíos, indefiniciones, y fue creada para que en 8 años se hubiese cumplido, con 4 años de periodo de prueba, eran 12, hoy llevamos 18 años, y según la OEA, la MAP OEA, ni en 30 años más, aún con las modificaciones que se le hicieron, con la metodología aplicada actualmente, ni en 30 años más vamos a concluirla. Entonces esto genera inseguridad jurídica y se convierte en uno de los factores de persistencia del conflicto que hace que estos muchachos desconfíen de la palabra del Estado, desconfíen de la palabra de la justicia porque no están encontrando esa seguridad jurídica y van y se rearman. Hoy yo creo que las condiciones están dadas porque el presidente Petro ha dicho, y lo dijo en una locución el año pasado, en agosto del 2023, que él me invitaba a que fuera gestor de paz y le que ayudara a cerrar Ralito. Los excomandantes que estuvieron conmigo en la autodefensa y mi persona podemos ayudarle a cerrar las negociaciones de Ralito. Y eso sería un mensaje contundente para todos estos muchachos que se remaron, porque el mensaje es claro, el mensaje es la palabra del Estado se cumple, la palabra que empeña el Estado, así haya sido a través de un presidente, de otro presidente, se cumple. Eso va a generar confianza en ellos y va a hacer que avancen en un proceso de diálogo, que llegue a unas negociaciones y que conduzca a una desmovilización. ¿Usted le gustaría ayudar en ese diálogo? Por supuesto que me gustaría ayudar en ese diálogo y me gustaría que a través de la oficina del Alto Comisionado y del Presidente de la República, por supuesto, se nos diera luz verde, en mi caso particular, para poder empezar a actuar como facilitadores, porque ellos tienen sus voceros, tienen sus representantes, pero la idea es que estos voceros y representantes sigan participando, pero realmente en el fondo lo interesante es que participen los comandantes principales, Chiquito Malo y todos los demás que están ahí, sean los que ellos vengan a representar los intereses de ellos y de las comunidades donde hoy tienen control territorial. ¿Usted conoció a Chiquito Malo? Sí, Chiquito Malo lo conozco. Chiquito Malo estuvo en las autodefensas y estuvo en algún momento en alguna zona, creo, sobre las que tuve dominio y control y mando. Pero con esta situación, ¿qué le digo? Yo creo que ellos están dispuestos, de hecho, acabo de ver un comunicado público de ellos del día de hoy donde dice que están dispuestos a sentarse. Y si le dan las condiciones, si le dan un salvoconducto, ¿por qué mandan ellos voceros? ¿Por qué mandan ellos representantes? Porque no hay una seguridad jurídica ni física para ellos. Pero si existiera el día de hoy una seguridad jurídica y física, un salvoconducto donde puedan sentarse personalmente a la mesa de negociaciones acompañados de esos voceros y representantes que han nombrado, estoy seguro que se van a sentar en esa mesa de negociaciones y sería más fácil aún poder avanzar en este tipo de procesos. ¿Qué mensaje les enviaría usted a ellos? Por ejemplo, Chiquito Malo, que usted, pues... Hombre, yo entiendo las razones por las cuales se rearmaron. Sé que hubo incumplimientos del Estado. De hecho, uno de los pedidos de Vicente Castaño al gobierno de Uribe fue que, por favor, firmáramos los acuerdos a los que habíamos llegado y que existieran garantes de la comunidad internacional y organismos multilaterales. Si eso se daba, él se entregaba y avanzaba en los procesos jurídicos derivados de esa desmovilización. Lo que se dio fue lo contrario, fue asesinado, incluso desafortunadamente a la mano del mismo Estado. Luis Carlos Restrepo tuvo cierta responsabilidad en ello. Pero me estoy saliendo del tema, ingreso nuevamente. Ellos sé que tienen la voluntad, lo expresaron esta mañana, y si se le dan las condiciones, lógicamente que tienen temores, pero si los errores del pasado no se cometen, si existen no acompañantes, porque la MAP OEA en nuestro proceso fue acompañante, y cuando uno es acompañante en un proceso, pues no puede decir nada, absolutamente, y está a favor de quién, de quien le pide que lo acompañe, que es el Estado. Pero si el Estado le pide a estos organismos multilaterales que sean verificadores o garantes del proceso, esto le genera confianza a los actores del conflicto porque sabe que la palabra empeñada de ellos y del Estado se va a cumplir. Y este gesto del presidente Petro de cerrar Ralito es un gesto contundente, demuestra que está dispuesto a cumplir la palabra que empeña el Estado. ¿Cuál es la importancia que usted le ve a cerrar Ralito, por ejemplo? La importancia. Porque cerrar Ralito es
bueno, cerrar el proceso que arrancó Uribe lo estaría terminando Petro, presidente Petro. La importancia de cerrar Ralito no solo es simbólica, sino el mensaje contundente que envía los Armados. Uno, recogemos todos los acuerdos que hicimos con el gobierno que hoy el país no conoce, porque en aquel momento ese gobierno, por razones que desconocemos, no quiso que saliera a la luz pública, y cuando estuvimos todos pidiendo que firmáramos ese acuerdo, nos extraditaron. Así que, dada la extradición, todos estos muchachos que fueron subalternos nuestros quedaron huérfanos y empezaron a asesinar a algunos, y hubo inseguridad jurídica y hubo persecución. Y dieron lugar, ellos pasaron a lo que hoy se conoce como ejércitos gaitanistas, a los nuevos grupos, ese no haber cumplido los acuerdos en el proceso de Ralito, ¿correcto? Entre el gobierno Uribe y ustedes. Eso llevó al rearme de múltiples grupos. ¿Qué sucede? Usted mañana desmoviliza las autodefensas, en ese momento las AUC. ¿Cuántos grupos se formaron después de la desmovilización de las AUC? Las Águilas Negras, los Traquetos, lo uno, lo otro, alrededor de 200 grupos, los rastrojos, etcétera, los rastrojos costeños, las autodefensas conquistadoras de la sierra, un montón de grupos. Mientras se disputaban los territorios y empezaban a tener control territorial, la violencia se exacerba y la generación de víctimas disputando territorios es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo analizo hoy desde esta perspectiva a la distancia, tantos años. La política de seguridad democrática siempre insistió en utilizar el miedo, la violencia, la guerra como una plataforma política de la seguridad democrática. Si no existían grupos armados, si no existía violencia, si no existía guerra, pues su discurso político se acababa. Entonces, el discurso de ellos y la manera de actuar fue que mientras más exista violencia, nosotros nos podemos legitimar. Pero cuando se proponen y se hacen propuestas... ¿Quiere decir usted que al gobierno Uribe le favorecía el hecho de no cerrar Ralito y de que siguiera persistiendo inseguridad, violencia? Por supuesto que le favorecía, porque hacía parte de su política de seguridad democrática. ¿Y qué muestra en la política de seguridad democrática? Que necesitan un salvador, un gobierno de mano fuerte y firme que sea capaz de enfrentar esa violencia. Si esa violencia se termina, entonces ¿cuál es el discurso político de esa seguridad o de esa política de seguridad democrática? No existe. Entonces, ¿qué significa esto? Que se utilizó la guerra, la violencia, el miedo como un arma política que ha perpetuado la violencia. Hoy, por ejemplo, Uribe es una persona que a mí no me preocupa, y creo que al país no tiene que preocuparle, porque Uribe es una persona que no le ayudó a la paz del país, que no le ha ayudado a la paz del país, y que definitivamente podemos nosotros observar que a través de todos los años lo que hemos vivido es que no ayuda a la paz y a la reconciliación del país, que es lo primero que piden las poblaciones cuando uno llega allá. Entonces, creo que no le está haciendo un servicio grato a la patria. De ahí en adelante, uno observa que ya no existe un grupo armado que pueda tomarse el poder por las armas, y por lo tanto ese peligro que exponía Uribe antes ya no existe. Por eso la paz es posible, aún sin Uribe. Bueno, hemos llegado al tema Uribe, que es inevitable en esta entrevista. Yo lo tenía para más adelante, pero el presidente Uribe ha dicho que usted viene aquí para una retaliación, para un revanchismo. También usted ha dicho que usted se ha reunido con el expresidente Uribe, él lo niega. Y aquí entonces, ¿qué representa el presidente Uribe para su llegada a Colombia y sobre todo, Salvatore Mancuso, para la verdad? Que digamos, como creemos mucho, lo dice y lo insiste el presidente Gustavo Petro, para llegar a la reconciliación entre colombianos tenemos que pasar por la verdad. Bueno, mire, Uribe
no es importante para mí. Ni yo vengo con ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó, no. Yo vengo con el ánimo, la confianza, el compromiso de pasar la página. Uribe no me interesa. Y creo que al país tampoco le interesa Uribe, porque Uribe no fue un amigo de la paz, un amigo de la reconciliación. Por el contrario, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto. De hecho, 6.000 y pico de personas desaparecidas o asesinadas con los falsos positivos durante su gobierno dan cuenta de todas estas situaciones nefastas que se vivieron. Entonces, si no aporta a la paz, y lo importante hoy es la paz, la reconciliación, pasar página, pues no es importante para nosotros. ¿Ustedes se sienten traicionados por el presidente Uribe? Por supuesto que nos traicionó. El presidente Uribe, se pactaron ciertas condiciones para avanzar en un proceso de paz, de desmovilización, pero luego incumplió la palabra y no se extraditó. Y se produjo el rearme, y están hoy, el ejército gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos del gobierno de Uribe. El proyecto paramilitar, el que usted dirigió, promovió, puso presidentes en Colombia. Bueno, coadyuvó, ayudó a la elección del presidente en Colombia, por supuesto que sí. Ya, porque digamos, uno escucha, por ejemplo, si uno lee la historia, el mayor momento de crecimiento del proyecto paramilitar en Colombia fue durante la administración Pastrana. ¿Ustedes tenían contacto con ese gobierno? Mire, es que analicémoslo. Las autodefensas o el paramilitarismo, como lo señalan a veces equivocadamente algunas personas, no nació con Uribe, no nació con Pastrana, no nació con Samper, nació desde la época de Gaviria y un poquito antes. Allá nace. Todos han tenido responsabilidad por omisión o por acción. Es imposible que yo pueda movilizar decenas de camiones cargados de hombres llenos de armas, de fusiles, de ametralladoras, y que las instituciones del Estado, que el presidente y sus ministros no se den cuenta. Es imposible que yo me movilice por todo el país de un lado al otro en helicóptero y las instituciones del Estado no sepan que me estoy movilizando. No, nos movilizamos de la mano del Estado. Hoy, aquellos que nos dicen que somos unos criminales, en el pasado fuimos sus héroes. Y fuimos los héroes de ellos porque evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Efectivamente, en la época de mayor crecimiento exponencial de las autodefensas fue la época del presidente Pastrana, porque le iban a despejar a la guerrilla de la FARC, el Caguán, y al ELN el sur de Bolívar. Así que nos piden que evitemos que esto suceda, e incluso que se llegue a dar una constituyente en la cual se le entregue el poder a las guerrillas a través de esa constituyente. Todo lo que habían perdido militarmente en la guerra, en la alianza del Estado con autodefensa, que no lo fuesen a recuperar a través de la constituyente. Así que fue el periodo de mayor crecimiento exponencial de la autodefensa, y por supuesto que nosotros teníamos interlocución con el presidente Pastrana a través de un congresista, Luis Carlos Ordogoitia, autorizado por el gobierno. Con él teníamos comunicación con el presidente. El presidente Pastrana le daba temor, digamos, fue un poco vergonzante al respecto de que se conocieran estas negociaciones que él tenía, que él adelantaba con nosotros de manera confidencial y secreta, para que supuestamente las guerrillas no se levantaran de la mesa de negociación. Pero efectivamente esas situaciones se dieron. Me llama la atención cuando usted dice nos piden. Imagino yo que en esta guerra absurda que ha habido Colombia, de diferentes sectores les pidieron muchas cosas. Hablando de ese nos piden, un capítulo que me ha llamado la atención es el tema con Venezuela. Ese nos piden también funcionó en algún momento para pedirles a ustedes
la desestabilización del gobierno Chávez, el asesinato de Chávez, bueno, qué sé yo, para que ustedes se metieran en Venezuela. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez por esa época. ¿Eso fue cierto? Y esa es una verdad pendiente. Es una verdad pendiente, está dentro de las verdades contadas a la JEP. Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle al país, al mundo, a Venezuela en algún momento. Vale. Volviendo a ese nos piden, Salvatore, y en esas verdades que se le deben al país, digamos, el presidente Gustavo Petro ha dicho que el acuerdo nacional está atravesado por un mirarnos a los ojos de frente entre colombianos y decirnos toda la verdad. Aquí hay un capítulo, dos capítulos que yo, en mi cosecha, digamos, me atrevo a decir que el del paraempresariado y quizá el de los medios de comunicación. Bueno, en determinados momentos tuvimos responsabilidad todos en el conflicto armado, especialmente aquellos que tenían cierto poder. De ello no escapan los gremios económicos o los medios de comunicación. Yo lo he dicho, muchos de ellos obligados tenían que entregarle impuestos de guerra a la guerrilla, impuestos de guerra a las autodefensas. Para ellos nos convertimos en determinado momento en un factor de violencia, asfixia económica para los intereses que tenían, pero también nos convertimos en una tabla de salvación en determinado momento, porque los ricos del país tienen al ejército, tienen a la policía, pero también tienen intereses enormes cuando la policía y el ejército no son capaces de brindarle la seguridad que ellos requieren y vuelan las infraestructuras que permiten generar las economías que ellos producen. Así que en esos momentos fuimos una tabla de salvación para ellos, como nos consideraron en aquel momento, y fuimos una tabla de salvación, como repito, para aquellos que nos consideraron los héroes, porque evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Y cuando lo evitamos, nos aplaudían, pero hoy nos tildan de criminales y nos tratan con el mayor odio posible, y que no podemos, a pesar de haber reconocido nuestros errores, porque hemos tenido el coraje, la voluntad, el deseo, el compromiso de asumir ante las víctimas, mirándolas a los ojos, que sí tuvimos responsabilidad en el conflicto, pedir perdón, resarcir el daño hasta donde sea posible, pagado penas, 18 años de cárcel voy a cumplir, y aún así se nos pide que sigamos haciendo más cárcel. Por ejemplo, el magistrado en Barranquilla, ustedes observaron la semana pasada, negando la gestoría de paz. Que niega la gestoría de paz. Yo me preguntaba, bueno, si este magistrado es quien permite que hagamos la transición de la guerra a la paz y nos trata de esta manera, que porque cometimos delitos de lesa humanidad no podemos ser gestores de paz, y la pena máxima en justicia y paz es de 8 años, y yo pagué la pena máxima de justicia y paz de 8 años, no una vez, sino más de 2 veces. Voy a cumplir 18 años, y él habla, 18 años perdido de la libertad, en unas cárceles en Estados Unidos que son duras, sin paliativos, duras. Y va a decir que nosotros todavía no hemos resarcido el daño que hicimos. Creo que la vida nunca nos alcanzará a resarcir el daño, pero ante la justicia de los seres humanos, ante esa justicia transicional que se creó después de nuestra desmovilización, ya pagamos los compromisos que nos exige la ley. Entonces, ¿por qué colocan demandas que no tiene la ley con relación a otorgarnos los beneficios que merecemos? Y en este caso particular, él dice que el presidente Petro, al pedirle que suspenda las medidas de aseguramiento en mi caso para que yo pueda ejercer la gestoría de paz, lo que está pidiendo es un indulto o una amnistía. Yo pregunto, ¿cuál indulto o cuál amnistía?
Si es que la pena máxima es 8 años y yo llevo 18 años, ¿de cuál indulto o amnistía está hablando? O que los delitos que cometí de lesa humanidad no los haya pagado, si es que ese fue el acuerdo que hicimos con el gobierno. Si pagábamos 8 años, contábamos las verdades, reparábamos, y todo lo hice, reparé, ahí está la certificación de la Fiscalía, he contado las verdades, ahí está la certificación de la Fiscalía, he contado las verdades, he reparado, he pedido perdón, he pagado no 8 sino 18 años de cárcel, y así lo acaba de certificar la juez de ejecución de sentencias, Luz Marina Zamora, que he cumplido. Entonces, ¿por qué ante los ojos de unos jueces o magistrados he cumplido y ante los otros ojos de otros jueces no he cumplido? Esos son cuentas de cobro, retaliaciones. Ese es un rasero diferente en el cual hay una discriminación, hay un sesgo al aplicar la justicia por llamarme Salvatore Mancuso. O por atravesársele a la política de paz total del presidente, ¿puede ser? También puede haber intereses, desafortunadamente políticos, dentro de esta impartición de justicia, que debería ser imparcial, y afloran esos sesgos por encima del equilibrio que debería existir en la balanza de aplicar justicia. Usted ha dicho, Mancuso, que usted cumplió con Justicia y Paz, y dentro de esos requerimientos para cumplir está el de entregar bienes. En Turbo, el presidente también, que nos llamó mucho la atención, también le enviaba un mensaje a usted, digamos, le decía, bueno, que nos diga dónde están los bienes que entregó aquí en Urabá o en Córdoba, donde sea, para poder resarcir a las víctimas. ¿Qué pasó con todos esos bienes que usted entregó a Justicia y Paz, a la Fiscalía? Mire, yo he entregado más de 430, 440 bienes en reparación al Estado. De hecho, me tocó recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que obligara en aquel momento a Acción Social que me recibieran los bienes. Por favor, recíbame los bienes, por favor, que quiero entregar los bienes. Me tocó suplicar para entregar los bienes porque lo utilizaron como un arma política para decir que habíamos incumplido y por eso nos extraditaron. Entonces yo tuve que recurrir a la Corte Suprema, le ordenó a Acción Social recibir los bienes, pero hoy noto con preocupación lo que dice el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Esos bienes que entregaron están en manos de terceros que lo están usufructando. Y yo le pongo un caso específico. Cuente. Yo entregué, por ejemplo, en Isla Múcura, en el Mar Caribe, una isla, Frente de San Onofre. una isla espléndida, muy linda, una propiedad que se llama Club 100, que perteneció en su momento a José Israel Guzmán, a una persona que le dicen el arquitecto, narcotraficante. Estuvo detenido conmigo en una cárcel en Brooklyn, en Nueva York, allá me lo encontré. Y en algún momento me doy cuenta que ese Club 100 se lo entregaron a la señora de él, una señora de apellido Platini o Platini. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con los bienes que estamos entregando? Realmente el presidente Petro tiene razón, en manos de quién están quedando. Entonces, yo no sé qué componendas hay allá adentro, qué está haciendo la SAE o qué está haciendo la Fiscalía entregando, devolviendo esos bienes. ¿A quién se los entrega? Porque yo entregué bienes para reparar y bienes para restituir. Y aclaré y le expliqué a la Fiscalía con suficiencia cuáles eran para reparar y podía extinguir y cuál debía restituir, porque los quitamos dentro del conflicto armado. Entonces, eso sumaba en aquel momento más de 100 millones de dólares en bienes. Pero además entregué unos cultivos de teque de acacia mangue, o sea, lo que llaman vuelo forestal, y ese vuelo forestal se lo robaron todos. Me acuerdo que en una audiencia ante una magistrada le dije, mire, entregué los bienes en perfecto estado. Estas son las fotos, y se las mostré porque las tengo, las conservo. Y mire lo que está hoy, lo están robando todo, no está quedando nada. Mandé una comisión de policía judicial
y le dijeron que efectivamente estaban talando los bienes, que habían como 6 motosierras talándolos y que incluso en uno de ellos estaban sembrando coca. ¿Qué pasó ahí en adelante? No sé. ¿En qué zona del país? Córdoba, departamento de Córdoba, Tierra Alta, municipio. Y puedo preguntarle si también esto le sucedió a bienes de otros jefes paramilitares que entregaron en esa época. ¿En qué época los entregaron? Desde el mismo momento en que fui a las primeras versiones libres. 2006, fue la primera en diciembre y luego en 2007, en enero, febrero, en marzo. En abril creo que fue donde entregué una gran cantidad de bienes y entregué las escrituras al día, los impuestos, la información de los linderos, fotos, avalúos, todo para que ellos hicieran la extinción de dominio de los que les correspondía extinción de dominio y para que hicieran la restitución a aquellos que había que devolverle a los campesinos. ¿Usted cree que todo eso se perdió? ¿O que por lo menos hoy no está resarciendo o no está cumpliendo su objetivo, que era resarcir a sus víctimas? Sé, porque las víctimas en las audiencias se quejan de que no han sido reparadas. Y cuando dicen que no han sido reparadas, yo les digo, yo entregué un montón de bienes, todos los que estaban en poder mío, que fueron de la autodefensa, todos esos bienes los entregué. ¿Qué sucedieron con ellos? No conozco, porque estaba extraditado en Estados Unidos, no me he dado cuenta. Pero una de las tareas que tengo, que el señor presidente Petro me ha colocado, es que averigüe qué sucedió con esos bienes. Y apenas recupere la libertad, es una de las primeras tareas que tengo pendiente. Vale la pena señalar aquí que la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, lo que antes era... no recuerdo, que recibía los bienes del narcotráfico, los de extinción de dominio, hoy ha venido entregando una serie y recuperando y precisamente preguntándole a la Fiscalía, oiga, ¿dónde están determinados bienes que ustedes entregaron y que hoy no aparecen? Mire, yo entregué un restaurante, ahora que es la Enoteca, que tenía con un italiano, Giorgio Sale, un restaurante que se me dieron miles de millones de pesos y había miles de millones de pesos en botellas de vino. ¿Qué se hicieron esas botellas de vino? ¿Las vendieron? ¿Se las robaron? ¿Se las tomaron? ¿Dónde hay de Barranquilla? ¿Dónde hay un peso recuperado de esos miles de botellas de vino que habían allí, que costaban un tremendo capital? Bueno, ahí está uno de los temas, precisamente una de las tareas que el presidente ha dicho que usted puede aportar desde su gestoría de paz. Pero hay otro tema que me llama la atención, usted lo tocó, porque tiene que ver con las figuras de los altos comisionados de paz, y en este caso con la figura de Luis Carlos Restrepo. ¿Qué tiene que ver Luis Carlos Restrepo con la muerte de Vicente Castaño? Digamos que hay personas que son instigadoras de crímenes. Cuando Vicente Castaño le solicitó al comisionado Luis Carlos Restrepo y al presidente Uribe, y así se lo hizo saber a través de Sabas Pretel de la Vega y de Monseñor Vidal de la Iglesia Católica, que él se entregaba si se firmaban los acuerdos a los que habíamos llegado a las autodefensas con el gobierno del presidente Uribe en representación del Estado colombiano. La que sucedió fue que asesinaron a Vicente Castaño, y quien estuvo detrás de esa muerte como instigador fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno. Esto es supremamente grave. Yo hace algunos años también entrevisté al alemán y a Pedro Bonito, y aquí se viene corroborando. Ellos también señalaron en su momento que Luis Carlos Restrepo había pedido, pues acabar con la vida de alias Danielito, que era de la oficina, y había sido una solicitud a don Berna. Pero lógicamente Luis Carlos Restrepo tenía un jefe o hacía parte de un gobierno. Totalmente, y él era representante del Ministerio de la Paz
del gobierno de Uribe. O sea, él no podía venir a motu propio a pedir algo como ese si no tenía la bendición de su jefe. Y eso que le contó Alemán y le contó Pedro Bonito es cierto. Ya. ¿Por qué terminan en esas rencillas internas también que acaba con la vida de Carlos Castaño? Carlos Castaño en algún momento inició unas negociaciones con Estados Unidos e invitó a algunos narcotraficantes, a algunos del norte del Valle, e invitó a algunos miembros de autodefensa que estaban vinculados enormemente en temas de narcotráfico. Tenía unos problemas también de salud mental de su hija pequeñita. La salud de su hija lo trastornaba mentalmente. Lo trastornaba mentalmente. Tenía momentos de crisis y angustia existencial, en la medida que a veces se sentía sin poder en las autodefensas, atormentado quizás por la cantidad de responsabilidades en crímenes y delitos de guerra que se cometieron. Veía que el poder que tenía la autodefensa realmente era más simbólico, porque el poder real detrás de la autodefensa, el militar, lo tenía Vicente Castaño, porque el poder político lo tenía Carlos para ese momento. Veía... El consumo también. Eso dicen, que en algún momento consumía droga, pero también veía un estado de paranoia permanente, vivía en ese estado de paranoia que lo llevaron en algún momento a atentar contra la vida de Vicente Castaño. Y Vicente Castaño tomó la determinación de asesinarlo. Se presentía que supuestamente iba a haber una traición por parte de, digamos, ese estado mental lo podría llevar a una traición. Él estaba bastante descompuesto psicológicamente. Okay. Salvatore Mancuso, creo que esta entrevista es la primera que usted da después de 16, 18 años. Así es la primera que doy al país al retornar. Y doy esta entrevista a usted, Holman, porque pertenece al canal público, al canal del gobierno. Y yo he decidido básicamente regresar al país y darle esta entrevista a usted, porque creo que ese canal público es el primer contacto que tiene la sociedad colombiana con un medio de comunicación que ellos consideran hace parte del Estado, y que a través del Estado, bueno, ha sido el Estado, el presidente en representación de su gobierno y el Estado, quien me invita a que yo sea gestor de paz, a que haga parte de su política pública de paz como gestor de paz. Y por eso he decidido darle esa entrevista a usted, porque me parece que es lo correcto y la manera de llegarle directamente a las víctimas. Víctimas a las que, entre otras cosas, aprovecho la ocasión para decirles que estoy aquí para continuar cumpliendo con mis compromisos. Yo en cada audiencia que voy trato de asumir la mayor responsabilidad en todos los crímenes de guerra que he cometido y de reconocer la mayor cantidad de víctimas para que sean reparadas, para que podamos resarcir el daño en lo posible. Pero ahora que estoy aquí, me gustaría poder encontrarme a la cara con ellas, frente a frente, mirarlas a los ojos y poder pasar páginas, pedirle perdón de corazón a todas ellas, que lo hago todos los días, que pasemos páginas y entremos a un proceso de reconstrucción de país. La paz es una construcción diaria y nosotros tenemos que ayudar a pasar esa página y no solo crear las oportunidades de paz, sino las oportunidades para todos ellos y todos nosotros incluidos, con el respeto de las diferencias, para que haya oportunidades iguales para todos, para que tengamos un país próspero, un país productivo, tenemos un país lindo, y que esto sea un mal sueño, un mal recuerdo dentro de poco tiempo.
Esa es la idea que tengo y el deseo y el compromiso. Salvatore Mancuso, ¿usted cree que el país está preparado para recibirlo? Y siendo una pregunta, ¿por qué el país debería creerle en este momento? Yo creo que el país está preparado para recibirme porque pagué mis delitos en Estados Unidos, he pagado las penas en Colombia, más del doble del tiempo máximo, he cumplido a cabalidad con cada uno de los compromisos, con las víctimas, con la ley de justicia y paz, con la conciencia mía, con Dios, con mi familia, con el país. Y tengo un gran conocimiento y experiencia en lo que son grupos no rebeldes. Y a través de esa experiencia puedo aportar un grano de arena o una volquetada de arena a que podamos construir un camino estable, que perdure hacia una paz duradera y desmontar los factores de persistencia. Porque nosotros creamos nuevos órdenes sociales cuando llegamos a esas regiones. Y al crear nuevos órdenes sociales tuvimos control territorial, control político, control social, control económico y controlamos todas esas economías y especialmente las ilícitas. Las poblaciones buscan a los actores armados del conflicto de turno para que les ayuden a manejar esas situaciones de economías ilícitas. ¿Y qué hacen? Terminan legitimando a esos actores y deslegitimando a las instituciones del Estado. Yo quisiera, a través de usted, le voy a hacer unas propuestas que me parecen interesantes. Creo que aprovecharé la ocasión cuando pueda verme con el señor presidente sobre todos estos temas que tienen que ver con erradicación de cultivos ilícitos, o mejor aún, aprovechamiento de los cultivos ilícitos a través de cooperativas de las cuales sean dueños los campesinos y se proyecten unos productos que puedan ser utilizados medicinalmente y se combine una parte de erradicación con la utilización de estas economías que ayuden a legitimar el Estado, a quitarle legitimidad a esos rearmados en la zona, que ayuden a fortalecer las economías de esos campesinos que no tengan que convertirse en una población flotante de desplazados permanentes cada vez que se radican. Observemos que durante el Plan Colombia, año 99-2000, van 25 años, Plan Colombia, todos los años se radican en promedio 100.000 hectáreas de coca, pero sucede que todos los años aumenta un poco el número de hectáreas sembradas en coca. Nos está mostrando que esa política de erradicación no está funcionando por diferentes motivos de los cuales me gustaría hablar con el presidente, porque está diseñada estratégicamente para que existan. ¿Se puede acabar el narcotráfico, Salvatore? Sí, se puede acabar. Y lo podemos acabar en corto tiempo. Lo que pasa es que esa política de erradicación está estructurada para que siempre exista el cultivo ilícito en Colombia. Yo hice parte de los programas de erradicación con Vicente Castaño y con Jesús Ignacio Roldán, y nos dimos cuenta por qué falla esa política de erradicación. Está diseñada, como se lo digo, para que exista siempre cultivo ilícito, pero además podemos utilizar estas economías en beneficio de la humanidad. Están utilizando la planta de marihuana para producir unas medicinas que cogen a niños con epilepsia y evita que convulsionen, cosa que me parece maravillosa. Nuestros ancestros indígenas tienen un conocimiento del uso medicinal de la planta de coca que es increíble medicinalmente, que deberíamos aprovechar y hacer lo mismo que están haciendo con la planta de marihuana medicinalmente para sanar las enfermedades del mundo. ¿Estaríamos de acuerdo, o usted que es que fue un hombre de la guerra, bueno, todos los actores armados en Colombia han combinado armas y narcotráfico, correcto, de que el combustible de la guerra en Colombia es el narcotráfico? El combustible en Colombia de la guerra tiene una multiplicidad de factores. Una es la falta de presencia del Estado,
la debilidad de sus instituciones en la Colombia profunda, la presencia de economías ilícitas, y en ella incluyo narcotráfico, incluyo oro, incluyo extracción ilícita de recursos del petróleo y de algunas gemas y materiales importantes que sacan de manera ilícita. Efectivamente son parte del combustible de la guerra. El no tener una justicia que genere confianza y que sirva como tribunal de cierre, el incumplir la palabra empeñada, son combustibles de la guerra. Ahora, en cuanto al combustible económico, efectivamente que los grandes combustibles económicos de la guerra son el narcotráfico y el oro. En esta Ahora, economías ilícitas del oro. Desconocer lo que llamamos las exacciones arbitrarias o el cobro de impuestos o de extorsiones, el gota a gota, esa cantidad de recursos es otra situación que me cuentan que se ha exacerbado. Yo le preguntaba hace poco si Colombia está preparada para su regreso. Su familia, ¿cómo recibe su regreso? Mi familia está feliz de verme, pero preocupada. Es un tema que... Vale, se entiende, entiende uno perfectamente todo lo que se mueve alrededor de esto, del tema familiar. Salgamos de este tema de la familia, uno lo puede entender. Para preguntarle, Mancuso, han pasado 18 años, usted detenido, lejos de su familia. Yo imagino que usted habrá recapacitado mucho. De por sí me está diciendo en esta entrevista que hoy quiere ponerse a disposición de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista para construir la paz, que quiere hablar y quizás darle la mano, seguramente darle la mano al presidente Gustavo Petro. Pero tomando distancia, ¿hoy sirvió de algo la construcción de ese proyecto paramilitar en Colombia? ¿Fue utilizado usted? Bueno, Aquí deberían estar otros hombres, otras mujeres, que seguramente deberían haber pagado una pena, pero no lo están, y seguramente siguen pensando en construir ejércitos irregulares para cuidar sus pequeños poderes. cuando yo inicio a conformar el bloque norte de las autodefensas, del cual hicieron parte el bloque norte, el bloque Héroes de los Montes de María, el bloque Córdoba, el bloque Catatumbo, lo que encontré fueron centenares de grupos paramilitares armados en la zona. O sea, cada uno tenía unos esquemas de seguridad en la región que entre ellos se apoyaban para evitar el embate de la guerrilla y se colaboraban con el ejército, con la policía, con la fuerza pública. Cuando yo fui a pedir protección al Estado, de hecho fui reclutado, fui entrenado y armado por el Estado para enfrentar este fenómeno. Así que en aquel momento yo tenía la convicción de que estaba ayudando al Estado a enfrentar un fenómeno difícil de enfrentar y que quería tomarse el poder por las armas e implantar un modelo político ideológico a su acomodo, y que quien no estuviera con ellos nos iban a asesinar. Yo estuve convencido en ese tiempo de ello. Por eso entramos en ese proceso ideológico de enfrentar a la guerrilla, que se dio precisamente por la combinación de formas de lucha. El Estado y sus instituciones estaban siendo en aquel momento señaladas por organizaciones de derechos humanos internacionales, diciendo que estaban violando los derechos humanos y cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces nos encomendaron a nosotros que asumiéramos la guerra sucia de la mano de ellos y enfrentáramos un enemigo común entre ambos. O sea que todos los actos que nosotros ejecutamos fueron
crímenes de guerra en compañía con el Estado. El Estado no tiene por qué... política de Estado. Era una política, no tiene por qué responder de manera subsidiaria, sino tiene que responder de manera directa, como lo estamos haciendo nosotros, porque esos crímenes los cometimos en alianza. Ahora, en cuanto a que si nos utilizaron, por supuesto que nos utilizaron. Efectivamente, en la medida en que nosotros avanzamos, evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas, y cuando ya no hubo peligro que se tomara el poder por las armas, hablé con los comandantes Castaño y con todos los demás comandantes para que entráramos en un proceso de negociación que permitiera reintegrarnos a la sociedad de donde nos arrancó la guerra, a la vida civil. ¿Y qué sucedió? Cuando pactamos con el gobierno de Uribe ese regreso nuestro a la sociedad, nos incumplió en la gran mayoría de los acuerdos que se hicieron y nos extraditaron. Y la guerra siguió en adelante y la violencia se exacerbó, y hoy tenemos todos los ejércitos esos rearmados post desmovilización de autodefensa. Entonces, sí nos utilizaron. Aquí debería haber empresarios. No debería haber empresarios ni nada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor presidente Petro. La justicia debe ser restaurativa, y aquí no debe haber castigo, sino sanción restaurativa. Y esa sanción restaurativa debe surgir de esos empresarios que, obligados o no, colaboraron con guerrillas y autodefensa para que ellos entreguen recursos para que las tierras que está entregando, esas fincas que entrega el presidente Petro, se creen cooperativas de los campesinos al interior y se asegure la producción de productos agroindustriales que ellos le vendan a esos empresarios, y que esos empresarios aseguren la comercialización y venta de esos productos, y que todos los recursos reingresen nuevamente con las utilidades del campesinado, y que puedan tener un proceso constante y permanente de producción. Que no suceda como sucedieron con las tierras del Incora, que se entregaron a los campesinos y se les daba un préstamo, compraban una moto, compraban una grabadora grandota, una hamaca, una botella de ron, y se fue la plática del préstamo. No, que ellos ahora sean quienes inviertan, los empresarios, en generar estos proyectos productivos en las fincas que está entregando el señor presidente Petro, para que haya una continuidad y un seguimiento permanente y constante de la producción. Justicia restaurativa, sí, digamos. Por supuesto, justicia. Pero esto también se ha dicho, y vuelvo a esto, hay que decirnos la verdad a los ojos, entre colombianos. Dicha la verdad, justicia restaurativa. Y hizo carrera mucho Salvatore Mancuso, una frase de un comandante paramilitar: nosotros veníamos cometiendo las masacres, pero pregunten ustedes quién venía atrás comprando las tierras. A esa verdad es a la que... Eso que usted dice es cierto, pero mire, no podemos venir con una justicia retaliativa, con una justicia que quiere traerlos a todos a la cárcel. No, yo escuché el otro día al gobernador de Córdoba, que entre otras cosas, aprovecho la ocasión, que me invitó como gestor de paz para que ayude a través de mi experiencia y conocimiento a facilitar diálogos y procesos de reconciliación, de no repetición, de paz en el departamento. Y claro que voy a ir a nuestro departamento, al departamento del presidente Petro, del gobernador de Córdoba, mío. No, los dos son de Córdoba. Los dos somos de Córdoba, sí. Y es muy importante que, siendo de Córdoba y habiendo estado en proyectos ideológicos enfrentados dentro del conflicto armado, ese es un mensaje grande, claro, para el país, para el mundo, de que es posible, entre las diferencias, construir paz y reconciliación. Es un mensaje contundente, una imagen que va a quedar para el mundo, que va a quedar para nuestra Colombia, en que la paz es posible y lo vamos a lograr. Pero volviendo al tema de todas estas personas que hicieron... Por ejemplo, esos 12 apóstoles, o esa mesa de gente muy importante de la que hablaba Carlos Castaño. La idea es, como le decía, le escuché una vez al gobernador de Córdoba: tú pecaste más, tú te arrodillas y rezas 10 Padres Nuestros y 4 Ave Marías y cuentas tus verdades. Tú pecaste menos,
Tú te arrodillas, tú rezas 5 Padres Nuestros, 5 Ave María, cuentas tus verdades y tienes que venir a salir a cumplir con una sanción restaurativa. Y tu sanción restaurativa consiste en resarcir el daño que causaste hasta donde fue posible. ¿De qué manera? Creo proyectos productivos, participo en la creación de movimientos que conduzcan a una reforma agraria integral sostenible, participo en el fortalecimiento de la Constitución del 91, que se cumpla a cabalidad, porque sigue teniendo enormes falencias, cosas como esta. Enormes falencias la Constitución del 91. Hay quienes dicen, analistas, que producida, concertada y firmada la nueva ruta de país, de nación, que es la Constitución del 91, viene inmediatamente un desmonte de la Constitución del 91, muy ligado, digamos, a sectores de ultraderecha. Y sectores de ultraderecha que financiaban y promovían grupos paramilitares. Es decir, porque esa Constitución reformista, garantista de unos acuerdos de paz, como el M-19, el EPL, pues no le servía a esos sectores de extrema derecha de Colombia. Y todavía hay sectores líderes de extrema derecha que quieren desmontar esa Constitución del 91, o a lo largo de estos años, poco a poco, han venido desmontándola. ¿El paramilitarismo no ayudó a ese desmonte? No, realmente no. El paramilitarismo fue utilizado para el ejemplo que usted acaba de colocar. Adelante se iban ejecutando las acciones, atrás venía un ejército comprando tierra, y quién se quedaba con esas tierras. Sí. Pero mire lo siguiente, ahora que habla de la Constitución del 91. En el acuerdo de Santa Fe de Ralito, que firmamos con varios congresistas, hablábamos de refundar la patria. Y entre ese refundar la patria estaba fortalecer la Constitución del 91, que para aquel momento, eso fue año 99, 2000, no me acuerdo la fecha exactamente hoy ya, hace tantos años. Y era fortalecer esa Constitución, porque en algunos momentos, en determinadas regiones, no se daba. La justicia no llegaba, los cambios en salud pública no llegaban, los cambios en reformas agrarias no llegaban, los cambios y en asegurar la paz y la seguridad para todas las personas en esas regiones no llegaba, y aún sigue teniendo las mismas falencias que hace 25 años, observo. Entonces, realmente sí merece una revisión lo que está pasando con la Constitución del 91. Ya, ¿usted quiere decir que en Santa Fe de Ralito se buscaba también profundizar la Constitución del 91? Por supuesto, se buscaba fortalecerla en múltiples temas que tenían que ver con seguridad, con reforma agraria, con reformas a la justicia, con reforma política. Pero mira la vida como fue terrible. Totalmente. Fue terrible. Inclusive alcanzaron a poner el 35% del Congreso de la República. Después de Santa Fe de Ralito, que fue como la hoja de ruta del proyecto paramilitar, ya cuando son AUC, ¿es correcto? Así es. Cuando es AUC, porque venían de Córdoba, de Urabá, después AUC, y logran una conquista del 35% del Congreso de la República. Eran un cogobierno prácticamente. Es que la autodefensa se convierte en un gobierno de facto, en un cogobierno. Y repito, la alianza que hubo con las instituciones del Estado no podemos negarla. Aquí hubo omisión, aquí hay pecado por acción y hay pecado por omisión. Porque las autodefensas, ¿cómo es posible que pasáramos de Urrá por Tierra Alta con decenas de camiones cuando la toma de la guerrilla al campamento de Carlos Castaño en Tolobá, en el nudo del Paramillo? Y viene el ejército, todo en camiones, carros, camionetas, todo lo que había en Urrá que se moviera, moto, camión, carro, bicicleta, eso corrió derecho hasta el nudo del Paramillo para apoyarnos en esa toma de la guerrilla de la FARC del frente o del bloque José María Córdoba para aquel momento.
Y eso lo vio todo el mundo. O sea, así operábamos. Es decir, Y yo el ejército salvó. envié unos camiones de Córdoba al mando del comandante Armando Alberto Pérez Betancourt, Camilo, por el Catatumbo, lleno de hombres enfusilados, M60, Roque, mortero, lanzagranadas, MGL, RPG-7, un montón de armamento, y eso pasaron de extremo a extremo de Colombia y al Catatumbo fueron. ¿Eso era ceguera del Estado? No. Ok, obviamente no. Estamos bajo un gobierno progresista, Salvatore Mancuso, de un presidente que en algún momento pues, fue declarado objetivo militar por ustedes, que se sentó en algún momento allá en la famosa finca Las Tangas, con ustedes, bueno, y hoy hay todo, digamos, un impedimento desde ciertos poderes para que las reformas que fueron votadas por el pueblo colombiano en las urnas, para que las ejecutara este gobierno progresista, salgan adelante. Hay muchos que tienen temor de que si estas reformas no salen adelante, viene una nueva ola de sangre y una extrema derecha mucho más violenta. Reformúlame la pregunta, por favor, para entendértela mejor. Sí, digamos, si no se logran las reformas que el pueblo votó en este gobierno progresista, puede haber un resurgir de grupos paramilitares. Hay gobernadores que están promoviendo nuevamente las convivir, y usted sabe lo que significa eso en Colombia. Deberíamos recordarle a la gente en esta entrevista lo que significó las convivir. Bueno, las convivir fueron una plataforma de gran ayuda para la implementación de las autodefensas a nivel nacional. De hecho, fueron las que me sirvieron de bisagra, de engranaje entre lo que fue la institucionalidad y la ilegalidad. Yo había investido como director de una convivir. Papagayo, ¿verdad? O Nuevo Amanecer. Horizonte se llama, Horizonte Limitada. Y yo iba, Papagayo era de Urabá y Nuevo Amanecer era de Piedrahíta, Javier, Sucre. Y entonces yo iba investido, siendo director de una convivir, con 15 hombres enfusilados, con pistolas, con ametralladoras M60 que me prestaba el comandante de la policía de Córdoba, y con morteros y lanzagranadas y un montón de cosas, una contraguerrilla, una sección de una contraguerrilla iba conmigo, básicamente, que era la convivir, y yo me reunía con empresarios, ganaderos, políticos, etc. Y les enseñaba cómo enfrentar ese fenómeno de guerrilla a través de la institucionalidad y la ilegalidad. Le decía, de esta manera lo enfrentamos de manera institucional y legal, pero convivir. Y la convivir en alianza con las instituciones del Estado. Le proporcionamos toda esa información a ellos, pero si ellos no actúan, esa información que ustedes me están pasando, yo se la paso a la autodefensa y les garantizo que ellas sí actúan. Ah, ok. Ahora hablan de frentes de seguridad. ¿Hay alguna diferencia entre frentes de seguridad y convivir? Porque la esencia es utilizar población civil, civiles en la seguridad. Unos armados con pistolita, dirán otros, pero de la transición ahí al fusil. Es un tema complejo y delicado. El monopolio de las armas debe estar en cabeza del Estado. Cuando las armas se le entregan a personas que creen que tienen en riesgo su seguridad o sus intereses particulares, ese es un problema que puede llegar a exacerbarse en cualquier momento. En ese momento usted, y lo ha explicado muy bien, Salvatore Mancuso, revestido por la institucionalidad, convivir, pero en un borde muy frágil, tránsito con la ilegalidad. Yo le paso la información a los paramilitares. Ahí es cuando usted conoce
o tiene la oportunidad de conocer a este señor Moreno, al secretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, y es ahí cuando usted dice que conoció al expresidente Uribe. No, conocí a Pedro Juan antes, porque Pedro Juan fue quien me mostró y ayudó cómo se montaban las convividas. Sí. Posterior a eso es que voy y me reúno con el coronel Raúl Suárez, con Uribe, pero eso hace parte de la verdad judicial. La verdad judicial, y ha dicho usted, ha dicho claramente que su regreso a Colombia no está para buscar revanchismos, pero también tenemos claro que todo pasa por la verdad. Digamos, a propósito de que ya ayer asumió su caso la JEP, ¿no es cierto? Desde 1998 hasta 2004. Exactamente, correcto. 1998 hasta 2004. ¿Qué permite esto para lo que piden los colombianos al final del día, que es verdad? Bueno, la JEP con su decisión, que no fue fácil, fue difícil, sumamente difícil, refleja que es un sistema de justicia restaurativa maduro, con capacidad para tomar decisiones difíciles y que se ciñe o se muestra básicamente como un tribunal de cierre, donde la realidad nos muestra que en Colombia existió un solo conflicto armado. Exacto, sí. No hemos tenido diferentes conflictos, un solo conflicto con diferentes actores. Pero ¿qué sucede? A cada actor del conflicto le estaban creando una ley, una negociación. En cada negociación se está dando una ley, una jurisdicción. Justicia, JEP, al ELN está pidiendo otra cosa. Es importante lo que dice el presidente Petro, pero bastante importante. Se requiere un tribunal de cierre, un tribunal que pueda recoger la verdad de todo, para que a través de ese análisis, de esa verdad que ha faltado, se puedan visualizar con claridad esos factores de persistencia que quienes creamos estos instrumentos de guerra, estas organizaciones de guerra, conocemos de primera mano y a profundidad, para que no se siga repitiendo el conflicto. Si ese tribunal de cierre recoge las verdades de todos los actores del conflicto, porque es un solo conflicto, y hace el análisis de lo que ha sido la participación de cada uno de ellos en el conflicto, se dará cuenta cuáles son realmente los factores que hacen que este conflicto siga persistiendo y, lo más importante, la manera de cómo desmontarlo y convertirse en un tribunal real de cierre. De cierre, es decir, y que toda la verdad confluya allí, no que la verdad quede sujeta a los ritmos, por ejemplo, de Justicia y Paz, a los vaivenes de la otra, y al final del día el país no conoce la verdad del conflicto, y si no conocemos la verdad, no podremos entregarnos a la reconciliación y a construir un país en paz. Nadie está pidiendo venganza. Yo he sido un periodista que ha recorrido este país, fui víctima. Correcto, usted fue víctima incluso nuestra. Estuvo dentro de nuestros objetivos militares y otros periodistas más. Fui víctima del proyecto paramilitar. Yo he dicho, el asesinato de Jaime Garzón marcó un antes y un después para el periodismo colombiano. Después de ese asesinato se tuvo que ir William Parra, Antonio Morales, Ignacio Gómez, yo, en fin. Pero en esas entrevistas y en el andar y en mi caso propio, yo no pido venganza, es lo que menos me interesa, sino la verdad. ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Más, las víctimas humildes de este conflicto nunca piden venganza, sino díganos la verdad. Y en ese proceso estamos.
Bueno, ya me están haciendo aquí señas de que ya nos queda poco tiempo aquí en la penitenciaría de La Picota, desde donde hacemos esta entrevista, Salvatore Mancuso, y ahí hay un caso que está, bueno, hay muchos dolores en el alma de este país, magnicidios. Acabamos de conocer lo de Río Frío, que usted también ahí colaboró para establecer lo que había pasado en Río Frío, norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Y hay un caso en el alma de los colombianos, en la memoria colectiva de los colombianos, que es el caso de Jaime Garzón. Yo creo que nos han venido diciendo que el determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón es José Miguel Narváez. Algunos comentaban que en los campamentos paramilitares le decían el enviado del cielo, porque era el hombre que instruía las lecciones de cómo matar comunistas, en fin. Pero que él haya sido el único determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón, difícil creerlo. Sobre eso, ¿qué podemos decir, Salvatore Mancuso? Lamentablemente, nosotros tuvimos como autodefensa responsabilidad en esos hechos. Directamente no yo, pero sí las autodefensas a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que aún hoy, 20, 25 años después, sí, casi 25 años creo yo, se fue en el 98, 99, no recuerdo con exactitud, nos embarga de dolor, de pena, de luto, de un ejemplo claro de lo que no debe ser, de lo que no debe hacerse. Los conflictos armados hay que parar, existen maneras diferentes de solucionar las diferencias y existen caminos con los cuales si se genera todo lo que hemos venido hablando aquí, confianza, si se genera legitimidad en las instituciones, confianza en ellas, que las poblaciones vuelvan a tener esa confianza y legitimidad, que los actores puedan dar el paso y desmovilizarse, que se les den las garantías en igualdad de condiciones a los demás actores, la paz está a un paso y evitaremos más víctimas, más repetición de violencia y todos estos problemas tan tremendos humanitarios que causan los conflictos armados. ¿El único determinador intelectual fue José Miguel Narváez? No. ¿Fue un crimen de Estado? Fue un crimen de Estado. Bueno, Salvatore Mancuso, llegamos ya al final. Yo quiero dejar estos últimos minutos como víctima, que también fui y me costó y a mi familia. Quiero creerle y creo que hay un país que quiere creerle por el bien de las próximas generaciones, porque queremos un país al alcance de los sueños de nuestros hijos. Y como digo yo, que pase por la verdad, por la verdad. Todas las garantías para su vida, para su dicho, debe generarlas el Estado colombiano. Y más, digo yo, un gobierno progresista, que no quiere repetir, ni va a repetir, digo yo, por lo que dice el presidente Gustavo Petro, y yo le creo, los fracasos del pasado. Usted ha pedido perdón en muchas audiencias y hemos sido testigos de ellos, pero ¿por qué no aprovecha las cámaras de la televisión pública de Colombia y seguramente de la Radio Nacional para enviarle un mensaje a sus víctimas? Gracias por el espacio, Holman. Efectivamente, sí, yo cometí errores y equivocaciones dentro de mi actuar en el conflicto armado, de lo que me arrepiento de corazón. Quiero nuevamente pedirles perdón de corazón a las víctimas, porque lo he dicho y lo repito y lo sostengo, ningún ser humano tiene la potestad de quitarle la vida a otro ser humano. La solución de los conflictos no puede llevar a que sea el diálogo de los fusiles y de la violencia quienes
sean los que se prioricen en la solución. Siempre hay caminos distintos a la violencia. Y desde el respeto, desde la humildad, desde la humanidad, desde ese respeto a las diferencias, podemos encontrar el camino que nos una. Desafortunadamente, estas acciones se dieron en el pasado. Hoy, el Mancuso de hoy jamás hubiese participado de hechos de guerra, jamás me hubiese vinculado a situaciones de conflicto armado. Son equivocaciones, son falta de conocimiento, de experiencia, pensar que uno en algún momento está haciendo bien cuando finalmente termina haciendo un daño grande, enorme, irreparable, porque reparar vidas humanas que quitamos, que cegamos, que se perdieron en el conflicto, no lo repara nadie. Hay que resarcir el daño hasta donde nos sea posible. Y yo vine a dedicarme el resto de la vida a enmendar esos errores, a resarcir el daño hasta donde sea posible, a que pasemos página, a que dejemos de ser víctimas y victimarios, a que nos reconozcamos en un solo abrazo como hermanos de un mismo país, que podamos reconstruir la nación, que podamos decirle logramos la paz, esa paz que tanto nos ha costado, que es un trabajo permanente diario y que vamos a seguir trabajando por ello, porque haya oportunidades para todos, porque haya reconciliación, porque aquellos que quieren la guerra y que usufructan la guerra en la política, en lo económico, en lo social, dejen de ser quienes primen en la sociedad, que reconozcamos a aquellos que le hacen daño a la sociedad, porque son quienes patrocinan esa violencia que tanto daño nos hace. A esas personas no hay que hacerles daño, hay que ignorarlas, dejarlas de lado. No hacen parte de la solución. Si no hacen parte de la solución, dejémoslas de lado. Al presidente Gustavo Petro, ¿cuál sería el mensaje? Al presidente Petro, darle las gracias por toda su confianza, por creer en que es posible un país mejor, reconciliado, con paz total, por creer en este caso particular en mí como gestor de paz para ayudarle. Aquellos que fueron comandantes de autodefensa, que hoy hacen parte de la mesa técnica, van a ser un soporte importante también para su gobierno, para que logremos esta paz. Ellos están prestos y dispuestos a avanzar, igual que yo, en la consecución de esta paz total. Bueno, muy importante los mensajes de Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, cumplió con su pena en los Estados Unidos, está aquí para aportar a la verdad. Eso le ha dicho hoy a través de esta entrevista, primera entrevista después de 16, 18 años. Primera entrevista al regresar al país. Primera entrevista al regreso, pero después de 18 años, bueno, 16 años por fuera del país. Señor Salvatore Mancuso, muchísimas gracias y que la paz de Colombia sea lo que nos guíe. Amén, así sea. A usted muchas gracias y le pido un perdón a nombre mío de las autodefensas por los hechos de sufrimiento que causamos en usted y su familia. Vamos a creer usted. Gracias, muy amable. Con inteligencia natural.